Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La tarea que ustedes realizaron esta semana que pasó fue esta tarea correspondiente a las configuraciones que hay dentro del transistor. En esta clase no vamos a ver esos conceptos, eso lo vamos a ver más adelante. Como ya saben, vamos a volver a clases presenciales pronto. Y pues en clases presenciales retomaremos todo lo que hemos visto, pero ya aplicándolo en la vida real. Ya vamos a utilizar esos componentes físicamente, el multímetro, el protoboard, todos aquellos aparatos que necesitamos para poder ver el funcionamiento de esto que se ha estado viendo. Y por eso el día de hoy vamos a ver una serie de simulaciones, las cuales nos van a ayudar a nosotros a ir entendiendo cómo conectar los componentes, cómo funcionan físicamente, etcétera. Para cuando regresemos a clases, pues ya a ustedes les hago un poco más sencillo hacer todas esas conexiones. Me imagino que no han hecho prácticas así ustedes físicas, han tenido los problemas estos desde que empezó la pandemia y no han tenido clases presenciales. Por eso vamos a ver esas cosas básicas que debieron haber visto el semestre pasado. Las vamos a ver en esta materia en especial. Implementa sistemas de baja potencia. Y vamos a ver entonces estos conceptos básicos que a lo mejor ya los vieron, pero físicamente no lo tienen o no lo han hecho. Y vamos a ver el protoboard. Dice lo siguiente. Protoboard. Un protoboard es prácticamente una PCB temporal con una forma de tamaño generalizados, utilizada comúnmente para pruebas y prototipos temporales de circuitos. Se usa insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios de la protoboard de la forma en la que tengan continuidad. Bien, el protoboard es una tarjeta la cual nos permite realizar las pruebas eléctricas de todos los componentes que hemos visto o todos los componentes existentes en la parte de la electrónica. Generalmente los protoboards se miran así, de esta manera, como una imagen. En la parte de arriba, en esta parte de arriba tenemos dos líneas. La roja, que es todo este renglón, todos estos cuadritos que vemos aquí representan a la línea roja, los de la parte de arriba. En esta línea roja por lo regular se conecta lo que es el voltaje, y en los cuadritos de abajo, en todo el renglón este de la línea azul, se conecta la parte negativa de la pila. En el rojo la parte positiva y en el azul la parte negativa. Luego tenemos estos orificios aquí en esta parte, en la parte de arriba y en la parte de abajo, y tenemos una serie de renglones y una serie de columnas. Nosotros, al aplicar voltaje o al aplicar aquí, al realizar las conexiones, la línea de conexión se va por toda la columna. Si yo conecto 5 volts por toda esta columna, se van a ir 5 volts. Si yo necesito conectar voltaje en esta parte de abajo, necesito poner un cable de aquí a aquí para que haya conducción. O también puedo conectarlo aquí. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Todo el renglón de la línea roja es la parte positiva y todo el renglón de la línea azul es la parte negativa. Así es como funciona este protoboard. Las columnas son las que nos dan el voltaje, la corriente, o la parte positiva, la parte negativa, dependiendo de cómo lo configuremos. Y tenemos los renglones. Igual eso lo vamos a estar viendo, cómo conectarlo, cómo encender un LED, cómo medir la resistencia, cómo medir voltaje, cómo medir corriente. Todo eso es lo que vamos a ver, o todo eso es lo que se puede hacer aquí dentro del protoboard, y se pueden conectar cualquier componente electrónico, desde resistencias hasta diodos, transistores, circuitos integrados, pantallas LCD, cualquier cosa que nosotros podamos utilizar dentro de la electrónica. Y un instrumento de medición muy utilizado dentro de la electrónica es este que se conoce como multímetro, y dice lo siguiente: los multímetros son instrumentos de medición eléctrica, equipos de medición que funcionan para conocer corrientes eléctricas y tensiones o voltajes.
simplifica las formas en las que lees parámetros eléctricos y no te compliques demasiado esta tarea. Tenemos aquí el multímetro, que es un dispositivo o un instrumento de medición que nos permite medir principalmente voltaje, corriente y resistencia. Físicamente, los multímetros son así como este tipo. Este es uno de los tipos más sencillos de multímetro. Podemos verlo aquí, tenemos una pantalla. En esta pantalla que se mira aquí, es una pantalla en la que se muestra la lectura que estamos realizando. Aquí vemos que esta perilla la podemos girar del multímetro. Este se puede girar del lado izquierdo. En este caso tenemos la B. Siempre que veamos la B en el multímetro, está hablando de voltaje. Pero vemos que hay dos Bs en este multímetro. Entonces esta B, que tiene una línea así, es voltaje directo. Recordando que es el voltaje directo es el que encontramos de las pilas o de las baterías. Pilas de control, pilas cuadradas, pilas del carro, todas esas pilas son las que podemos medir aquí con este voltaje de corriente, este voltaje directo. Y tenemos también, podemos ver que tenemos varias escalas: 20 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts y 1000 volts, dependiendo de qué medición queramos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una pila, las pilas a lo mucho van a tener 20 volts. Entonces vamos a ajustar, o se va a ajustar el multímetro. Esta flechita que vemos aquí se va a colocar aquí en este 20 para poder realizar la medición de voltaje en una escala de 20 volts. Aquí de este lado tenemos igual el voltaje, como lo comentaba. El voltaje que se mira aquí es con una línea como curveada. Este voltaje representa el voltaje alterno. Y el voltaje alterno es el que podemos encontrar en nuestras casas, donde conectamos las televisiones o cualquier aparato electrónico o electrodoméstico en nuestros hogares. Es el que entra dentro de este voltaje alterno. Si queremos medir voltaje directo es este y voltaje alterno es este. Y para poder realizar las mediciones, en los multímetros traen incluidos esto que se conoce como puntas de prueba. Esta parte que vemos aquí, esta parte como ovalada, va conectada en alguno de esos orificios, dependiendo qué es lo que vayamos a medir. Este rojo es voltaje, el positivo, no es la parte positiva, y la parte positiva se coloca, al menos en este multímetro, aquí en la parte del medio. Y el cable rojo el cable negro o la punta negra es la parte negativa, y esta parte negativa se conecta aquí. Siempre nos diga la palabra com o común o tenga el signo de tierra, es donde conectamos esta parte negra. Y ya estas puntas que vemos aquí son las que nos ayudan a medir lo que es el voltaje, la resistencia o la corriente. Otra cosa más que tenemos aquí en el multímetro es esta A. Esta A representa los amperes o la corriente. Si nosotros queremos medir corriente, aquí lo podemos hacer. Dependiendo qué escala tengamos, 200 microamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes o 10 amperes. Dependiendo qué queramos. Aquí nosotros podemos ajustar esta fichita que vemos aquí. Y también tenemos para probar diodos, para medir diodos. Aquí vemos el símbolo del diodo. Si ajustamos esta flecha aquí, podemos medir diodos con estas puntas de prueba. También algunos pueden medir la capacitancia, como se mira aquí. Pero entre las funciones más sencillas es esta: voltaje, corriente y resistencia. Aquí vemos el símbolo omega. Este símbolo indica que se va a medir resistencia, y dependiendo en qué escala de resistencia queramos medir, ajustamos nuestro multímetro. Tenemos desde 200 ohms, 2000 ohms, 20 kilo, aquí vemos la K, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms y 2000 kilo ohms. Todo esto lo vamos a ver de manera física, entonces no hay tanto problema ahorita. Es para que vayan conociendo cómo funciona todo esto, o quizá ya ustedes lo conozcan, entonces no hay tanto problema. Otra función que también tienen algunos multímetros, o la mayoría de los multímetros, es que nos permiten medir los transistores, verificar si están funcionando. Aquí lo podemos ver. Tenemos el emisor, el conector y la base, el drenador, surtidor y la compuerta, dependiendo de qué tipo de transistor estemos manejando.
aquí se conectan en estos orificios que se miran aquí en esta parte. Y como les comenté, vamos a utilizar un simulador que se puede utilizar en internet. No necesita instalarse, solo necesita tener internet. Puede ser utilizado en los celulares, en una computadora, donde ustedes gusten. Ahí en los comentarios les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder a este simulador. Y en ese simulador lo único que ustedes necesitan es registrarse. Pueden registrarse con su correo electrónico. Y una vez registrados, ya les aparece esta ventana como lo vemos aquí. Y en esta ventana que vemos aquí, en esta ventana tenemos distintas opciones aquí en esta parte. En estas opciones que tenemos aquí, tenemos el multímetro. Aquí, por ejemplo, si queremos seleccionar el multímetro, simplemente lo damos clic y lo arrastramos y aquí nos aparece. Aquí lo podemos ver el multímetro. Aquí este multímetro es uno analógico, por eso tiene la flechita así. Dependiendo de la lectura que hagamos, aquí se mueve la flechita, o también nos indica aquí donde está este cero. Aquí se pone la cantidad que estemos midiendo. Aquí tenemos para medir voltaje, lo podemos ajustar. Voltaje, aquí podemos ver que la flechita está apuntando. Si queremos medir una pila, podemos ir a los 12, aquí como se mira, 12. Y podemos ver que nuestra escala aquí se puso del 0 al 12. Cuando se hace la medición, aquí se mueve esta flechita y nos indica cuánto voltaje es el que estamos midiendo, pero lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el voltaje de corriente alterna, que es el de las casas, es este que está aquí, esas tres escalas. Para apagar el multímetro, off. Y para medir la resistencia tenemos estos azules de 10 ohms o de 100 ohms, dependiendo qué valores tengamos. Y en esa parte de abajo tenemos 15 amperes y 3 amperes, es donde vamos a medir la corriente. Pero bueno, ahorita no importa tanto esto, solamente quiero mostrarles qué se puede hacer aquí en este simulador. Podemos ver también que tenemos baterías. Ahí lo tenemos resistencias. Aquí la tenemos. Y podemos ver que tenemos los orificios como en el protoboard. Aquí podemos ver, tenemos renglones y tenemos columnas. Tenemos aquí todos los orificios como si fuera un protoboard. Tenemos también potenciómetro, interruptores. Tenemos aquí un interruptor. Tenemos LED. Aquí lo vemos. Y tenemos lámparas o bulbos. Aquí está. Tenemos diodos. Aquí lo podemos ver el diodo. Tenemos tierra. Tenemos un transistor. Aquí nos marca conector base emisor. Tenemos inductores, que son las bobinas. Tenemos capacitores. Y tenemos compuertas lógicas también. Pero esto no nos interesa a nosotros. Una vez que colocamos así los objetos, esto solamente es para que vean que tenemos. Hay más cosas, pero estas son las más básicas o las esenciales que vamos a estar manejando. Si queremos eliminar algo, simplemente le damos clic al objeto que queremos eliminar y ahí nos aparece una tachita. Aquí, cuando nos aparece la tachita, simplemente le damos clic, se pone como de color, como lo vemos aquí. Este transistor se puso como de color y vamos aquí a la parte de arriba, hay un bote de basura, ahí le damos clic y se borra. Y así le voy a hacer con todos, clic, el bote de basura, se borra, potenciómetro, lo borro, la pila, la borro,
y resistencia la borro y voy borrando cada uno de ellos para que quede en blanco de nuevo todo esto. Simplemente les doy clic, se iluminan y bote de basura, se eliminan. Y ahí está. Esta es la interfaz que tiene este simulador que se puede encontrar en línea. El link ahí va a estar en la descripción, entonces ustedes pueden acceder ahí para verificar todo eso que hice para arrastrar los componentes y eliminarlos. Eso es lo básico, entonces lo pueden hacer ustedes ahí desde su casa, desde una computadora o desde un celular, también lo pueden realizar este simulador. Y vamos a ver qué podemos hacer entonces. Vamos a hacer una simulación de encender un LED. Vamos a ver cómo se conecta físicamente un LED. Es importante saber esto. Cómo conectar un LED y cómo obviamente encenderlo. Y aquí nos está marcando el material que vamos a utilizar. Se necesita una pila de 5 volts, una resistencia de 220 ohms y obviamente el LED. Puede ser de cualquier color, no importa qué color tenga aquí el LED. Y ese es el material que necesitamos. Y el primero de los materiales es la pila. Y nos dice lo siguiente: es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. Se trata de un generador primario, no recargable, o secundario, recargable. Esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tienen la pila llamados polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Bueno, tenemos aquí entonces la pila. La pila pues, es conocida por todo el mundo, que la pila tiene dos polaridades, la positiva y la negativa. El símbolo de más es positivo, el símbolo de menos es negativo. Y las pilas, como nos marca aquí el texto, pueden ser recargables o no pueden ser recargables, dependiendo cómo las hayamos comprado nosotros. Es lo que vamos a necesitar para la simulación de encender un LED. Y vamos a necesitar una resistencia también. Y la resistencia sabemos que es un dispositivo que se opone al paso de la corriente. La resistencia de 220 ohms, si nosotros la tenemos físicamente, es representada así físicamente, con banditas. Vemos que las resistencias tienen banditas de colores y ya nos indican, según el código de colores, cuál es el valor de cada resistencia. O también podemos utilizar un multímetro y medir resistencia en dado caso que se les olvide o se les dificulte a ustedes leer este código de colores, pero aquí tenemos la resistencia de 220 ohms. Está compuesta de rojo, café y amarillo. Así son estas bandas de colores para la resistencia de 220 ohms. Y por último tenemos un LED, es el otro componente que vamos a necesitar, y el LED es un dispositivo semiconductor que al aplicarle una corriente eléctrica genera luz. Pertenece a la familia de los diodos y consta de dos partes: la parte positiva, ánodo, y la parte negativa, cátodo. Y aquí tenemos físicamente el LED. El LED sabemos que puede ser de distintos colores, puede ser así sin color, puede ser simplemente luz blanca. Y el LED físicamente lo encontramos así. Tiene por la parte de adentro dos terminales. La terminal más pequeña, o la terminal pequeña, es la parte positiva del LED, y la parte más grande, como vemos aquí, este LED tiene así como que una parte más grande por dentro, un metal. Este metal es la parte negativa o el cátodo del LED. Y es lo que vamos a necesitar, esos tres materiales, nosotros, para poder simular cómo encender un LED. Y para ello aquí tengo el circuito realizado, pero yo lo voy a hacer aquí en el simulador para que quede paso por paso esta explicación, y pues no haya problemas y todos vayan comprendiendo cómo se conectan estos dispositivos en este simulador. Y vamos a ver, voy al parte del simulador
Y el primer componente que voy a necesitar es la pila o la batería. Ahí está, simplemente le di clic. La otra cosa que voy a necesitar va a ser la resistencia. Simplemente la arrastro. Y lo otro que vamos a necesitar va a ser el LED. Y aquí lo buscamos en la parte de arriba. Aquí lo tenemos. El LED. Bueno, aquí el LED lo podemos rotar si queremos. No hay problema. Puede ser rotado el LED. Simplemente le damos clic. Nos aparece este engrane. Le damos clic al engrane. Y aquí en la parte que dice rotación. Aquí, bien, al darle clic, aquí nos aparece la rotación. Podemos rotarlo 90 grados. Aquí podemos ver que rotó 90 grados. Podemos hacerlo que rote también 180 grados, 270 o 0 grados, como estaba inicialmente. Si no queremos nada, aquí también podemos cambiar el color. El color del LED, si va a ser rojo, si va a ser anaranjado, si va a ser sin luz, bueno, con luz blanca, perdón, verde también, como ustedes lo quieran colocar. No importa aquí el color en esta situación. Y lo voy a dejar así en azul. Aquí podemos ver, si hago aquí zoom, podemos ver que aquí se miran las conexiones en el LED. Se miran las conexiones por dentro, se miran la parte metálica, recordando que esta parte grande, la más grande, es la parte negativa, y la parte más pequeña, la parte metálica más pequeña, es la parte positiva. Entonces hay que cuidar ese detalle aquí al conectar los LED. Si no lo conectan correctamente, pues puede que no haya un buen funcionamiento. Puede que no haya un buen funcionamiento, entonces hay que tener ese cuidado. Aquí tenemos la parte negativa. Tenemos la parte negativa de la pila, tenemos aquí el signo menos y tenemos la parte positiva de este lado. Lo que vamos a hacer es conectar la parte negativa. Simplemente selecciono y el alambre sale solo. Aquí podemos ver que hay una línea roja y otra línea roja. Quiere decir que de aquí estoy conectando la resistencia para que pase la parte negativa. Después selecciono aquí, doy clic, dejo presionado el mouse, arrastro y llevo hasta esta parte del LED, a la parte negativa, y suelto. Y aquí podemos ver que la parte negativa pasa por la resistencia y llega a la parte negativa del LED. Y la parte positiva, simplemente arrastro, doy clic y selecciono aquí. O también la puedo conectar aquí, no hay problema. Aquí recordando que toda esta columna, todos estos puntitos hacia arriba o todos estos puntitos hacia abajo van a estar energizados positivamente. Aquí todos estos van a ser negativos porque estoy conectando la parte negativa aquí y la parte positiva aquí. Esa es la función que tiene el protoboard que vimos hace unos instantes. Y toda esta columna ya está positiva. Lo que nos falta aquí es cambiar los valores de la resistencia a 220 ohms. Le doy clic, selecciono el engrane, espero que cargue. Y aquí recordar que el color de la resistencia de 220 es rojo, rojo y café. Y aquí nos marca 218 ohms. Bueno, aquí nos marcó 218 ohms. Es muy aproximado el valor. Aquí lo tenemos, el valor de la resistencia, y ya con eso lo cerramos. Y podemos ver que aquí cambió rojo, rojo, café. Quiere decir que ya es una resistencia de 220 ohms. Ahora falta cambiar el color, el valor de la pila. Entonces le doy clic, selecciono el engrane.
y carga, y aquí me aparece el voltaje de 1.5 como me marca aquí, pero yo quiero que ese sea de 5. Entonces deslizo esta opción, esta barra hasta que llegue, ahí está, lo más cercano a 5, y cierro, y podemos ver que ya quedó en 5 volts la pila. Tengo mi resistencia de 220 y tengo mi LED. Para poder yo ver si este LED funciona, para hacer la simulación de todo esto, voy hacia la parte izquierda superior y aquí vemos que aparece un interruptor. Nos dice que es para reproducir la simulación o para pausarla o para pararla. Le doy clic aquí y simplemente le damos aquí en este botón de simulación para reproducir o parar, y podemos ver que el LED enciende. Aquí podemos ver que el LED está encendido. Si vuelvo a presionar el botón, el LED se apaga. Y de esta manera, aquí lo que único que hice fue acercar este cable, colocarlo aquí directamente. Tiene un problema este simulador, pero físicamente podemos conectar el cable en cualquier columna que aquí nosotros queramos. Y con esto queda concluida esta parte de la simulación de un LED. Ahorita vamos a continuar con otro ejemplo en el cual vamos a simular ahora cómo medir el valor de la resistencia en un potenciómetro. Vamos a utilizar el potenciómetro en este caso para ver cómo podemos también ajustar lo que es el multímetro y ver cómo funciona el potenciómetro, que en realidad es una resistencia, solo que es variable esta resistencia. Y para medir el valor de la resistencia de un potenciómetro, vamos a necesitar un potenciómetro de 10 kilo ohms y un multímetro. Y vamos a ver entonces el potenciómetro. El significado más común para el término de potenciómetro es un elemento o instrumento eléctrico el cual permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la posición del cursor. El potenciómetro, como nos marca este texto, es una resistencia variable. Dependiendo de qué valor tenga nuestro potenciómetro, es la cantidad de resistencia que vamos a tener. Si tenemos un potenciómetro de 10 kilo ohms, nuestro valor máximo van a ser 10 kilo ohms, pero dependiendo cómo ajustemos esta perilla que vemos aquí, esta perilla se ajusta, así como cuando le damos vuelta a la perilla de la puerta, o cuando abrimos la manguera, la llave, y que dependiendo de cómo abramos la llave, sale el agua disparada. Aquí también este potenciómetro, dependiendo de cómo lo ajustemos, tiene un valor de resistencia distinto. Y este potenciómetro consta de 3 pins o de 3 patitas, como lo vemos aquí. Una de ellas es el voltaje, la otra es la salida y la otra es la tierra. Y vamos a utilizar el multímetro entonces para medirla, para medir el valor de esta resistencia en el potenciómetro. Y para ello vamos a realizar un circuito algo parecido a este que vemos aquí en pantalla. Vamos a ver entonces aquí en el simulador. Aquí ya está resuelto este ejercicio, pero si yo quiero agregar otro ejemplo, simplemente le doy aquí más. Selecciono el multímetro y selecciono el potenciómetro. Y aquí podemos verlos físicamente. Bien, ya una vez colocados aquí el potenciómetro y el multímetro, procedemos a realizar las configuraciones pertinentes a cada uno de ellos. Aquí en el potenciómetro nosotros tenemos que ajustar los valores para que sea uno de 10 kilos, de 10 kilo ohms. Damos clic, seleccionamos el engrane y aquí nos dice valor de la resistencia. Colocamos 10 y ya con eso tenemos 10 kilo ohms. Aquí nos marca 10K y ya con eso tenemos configurado lo que es este valor. Y aquí podemos ver que en el potenciómetro tenemos tres pines o 3 patitas.
Nosotros vamos a colocar las puntas del multímetro aquí en estas patitas para poder medir el valor de la resistencia. Colocamos la roja aquí y colocamos la negra aquí en el segundo. Y ya con eso tenemos roja, negra, y el multímetro tenemos que ajustarlo al valor de la resistencia. Seleccionamos aquí 10K por 10. Aquí le ponemos, nos dice por 10. Y podemos ver que aquí rápidamente varió el valor de la resistencia. Nos dice que tenemos ahorita 2100 ohms. Si damos clic aquí al potenciómetro y dejamos presionado el mouse, podemos girar la perilla. Ahí podemos ver, dependiendo cómo giremos la perilla, si la ponemos al máximo, nos va a dar 10 kilo ohms o 10.000 ohms. Aquí lo mismo, ¿no? 10.000, bueno, aquí son 9.999, casi 10.000. Son casi 10.000 ohms, son 10 kilo ohms. Si la bajo a la perilla, si bajo la perilla, podemos ver que se redujo el valor de la resistencia. Entonces, dependiendo cómo tengamos la perilla, aquí la subí poquito, tenemos 2700. Es como nosotros vamos a medir este valor de la resistencia. Y con esto es la forma que nosotros podemos medir o podemos utilizar aquí el multímetro en este simulador. Aquí lo único que hice fue medir la resistencia. Y vamos a ver un tercer ejemplo para finalizar. Y en el tercer ejemplo es algo muy parecido, solo que aquí vamos a variar el voltaje con el potenciómetro. El potenciómetro se puede utilizar para variar la resistencia, variar el voltaje o variar la corriente. Y para variar el voltaje vamos a utilizar un potenciómetro de 10 kilo ohms de nuevo, un LED y una pila de 5 volts. Y de nuevo tenemos aquí el potenciómetro. Sabemos que el potenciómetro es una resistencia variable, la cual consta de 3 pins que vemos aquí. El primero es para voltaje, el del medio es la salida, es donde nos da el valor que estamos buscando, y el último de acá es la tierra. Y tiene la perilla, la cual puede ser girada para nosotros variar estos valores. El otro componente que vamos a necesitar es el LED. El LED es un dispositivo semiconductor que pertenece a la familia de los diodos. Consta de 2 terminales. Recordando que la más pequeña que vemos aquí es la parte positiva y la más grande que vemos aquí es la parte negativa. Dependiendo de qué tipo de LED queramos, puede ser de diferente color, no importa el color que utilicemos en algunas ocasiones. Y en algunas ocasiones sí se nos va a pedir un LED o un color específico, pero en este momento no es el caso. Y el otro dispositivo que vamos a utilizar es la pila. La pila ya sabemos que es el voltaje directo, consta de 2 polaridades. El signo más es la parte positiva, el signo menos es la parte negativa, y las pilas las podemos encontrar en controles, en carros, en trailers, o cualquier aparato o cualquier dispositivo que necesite corriente voltaje directo. Y para poder medir el voltaje para poder variar el voltaje del potenciómetro, vamos a realizar esta siguiente conexión. Y aquí ya tengo este hecho. Voy a hacer uno nuevo para ir paso a paso y vamos a ver cómo se carga. Y bien, ya una vez abierto aquí el simulador, colocamos el potenciómetro, colocamos la pila y colocamos el LED. Aquí la pila la rotamos, damos clic, engrane, rotar 90 grados para que la parte positiva nos quede aquí de este lado, la parte positiva, la cual es la que va a entrar a este pin. Y aquí el LED también lo rotamos, damos clic, engrane,
180, no, 270, tampoco. 90, tampoco. Bueno, aquí, 180. Para que la parte positiva nos quede aquí de este lado para poder hacer las conexiones. Aquí la parte positiva es el metal más pequeño y colocamos la parte positiva aquí en este pin. Recuerden que aquí se varía la resistencia, aquí entra el voltaje y esta es la salida, es la que regula. Esta entrada pasa por aquí y es regulada por el medio, y vamos a ver cómo es eso de regular. Ahora coloco aquí el LED y aquí me falta ajustar los valores del potenciómetro. Aquí podemos ver que el LED ya encendió, pero me falta ajustar los valores del potenciómetro. Y aquí doy clic en el engrane, bueno, ya 10 kilo ohms, ya lo puse en 10 kilo ohms. Y mientras más varíe, aquí está el valor más bajo, quiere decir que hay mucho voltaje, brilla mucho el LED. Pero si empiezo a variar, podemos ver que el voltaje sube, el voltaje se disminuye y el LED deja de brillar. Si lo bajo, si lo bajo a todo, el LED brilla. Si le subo, el LED deja de brillar o brilla muy poco. Entonces ahí está, se está observando cómo la resistencia es variada, y con esto el LED deja de brillar mucho, ya que estamos variando la resistencia y el voltaje está disminuyendo. Y aquí ajusto también el voltaje de la batería o de la pila a 5 volts para ver ahorita, ver más ese brillo, cómo varía ese brillo. Aquí lo varío y podemos ver ahí que el LED empieza a brillar poco. Ahí podemos ver, enciende, pero está brillando muy poco. Ahí brilla un poco más. Voy a cambiar el color del LED para que se note un poco más. No, aquí. Bueno, creo que en todo se mira igual. Bueno, ahí vemos que el LED brilla menos mientras más yo aumente la resistencia. Ahí la resistencia está en su máximo en 10 kilo ohms y el LED casi no se mira que brilla. Bajo la resistencia y vemos que el brillo aumenta. Si bajo la resistencia todo, el brillo es muy grande. Y así es como nosotros podemos variar el voltaje a partir de un potenciómetro. Esta es la forma de conectarlo, y esta forma la veremos de manera física más adelante, ya que estemos de manera presencial. Y bien, con esto concluye la clase del día de hoy. Quería que ustedes observaran esto de cómo realizar las conexiones, ya que cuando entremos de manera presencial van a ser así las prácticas. Vamos a ir haciendo prácticas de manera presencial. Las personas que puedan asistir, ya sabemos que solamente podrán ir 15 alumnos un día, 15 otros días, y así sucesivamente, para que todos alcancen a hacer esas prácticas, y los que no puedan ir, pues está este simulador para que ustedes lo utilicen. Y voy a pasar lista: Aguirre Robles, Arellano Montaño, Ayala González, Barrio Sánchez, Campos Jiménez, Carrillo López, Cázares Arias, Chávez Eseña, Shela Moreno, Chinchilla Núñez, Contreras Gutiérrez,
Corrales Sánchez, Cota Molina, Patricia Mercedes, Cruz Valenzuela, Doñates Montoya, Espinosa Muñoz, Estrella Cázares, Flores Contreras, Galarza Aguilar, García Castellanos, García Gordillo, González Barajas, Gutiérrez Jacobo, Gutiérrez Miramontes, Hernández Juárez, Inostroza Brambilla, Juárez Luna, Landa Palomino, López Carmona, López Gerardo, López Vivian, Lule Vega, Maciel Félix, Martín Núñez, Méndez Vélez, Miranda Ayón, Miranda Rico, Montoya López, Moreno Romero, Ortega Banderas, Ortiz Bocanegra, Prieto Hernández, Ramírez Galván, Razo Ansaldo, Rivera López, Rodríguez González, Rubio Durán, Sarabia Madriles, Valdés Caro y Zapata Ruelas. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer saber por Classroom. Les iré contestando lo más rápido que pueda. El jueves espero podemos tener una reunión en Meet de tutorías para ver eso de las clases presenciales y también empezar a ver cosas referentes a las tutorías, a las lecciones Construyete y todas esas herramientas que son parte de la tutoría. Y por mi parte es todo. Recuerden que solamente presente ahorita que se mencionó su nombre y de lo contrario pues no contará. Y nos vemos la próxima clase.